En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conmemorando la entrada de Jesús en Jerusalén, nos disponemos a acompañarlo ahora que, tal como dice al inicio del relato de la Pasión, ha llegado su hora. Jesús entra en Jerusalén como ningún rey lo había hecho, a lomos de un asno que nadie había montado nunca. Entra aclamado por el pueblo sencillo como un rey humilde y pacífico, pero firme, dispuesto a no echarse atrás y a no darse por vencido. Entra en Jerusalén para consumar el camino de abajamiento por amor que había empezado en la Encarnación. Él, que en su nacimiento en Belén asumió la debilidad humana, ahora acepta la muerte y muerte de cruz. Jesús desciende tan abajo que no hay nada de la experiencia humana que no pueda ser sostenido por él y exaltado con él, cuando la vida venza la muerte y el Hijo vuelva al Padre. Que la hosanna con que hoy aclamamos a Jesús sea signo de nuestro deseo de identificarnos con él en su itinerario vital, compartir su muerte para poder participar de la resurrección. Ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con otros eventos de Navidad. Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos a encontrar misterios que revelan la solemne entrada del Señor a Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrega triunfal de Jesucristo en la Santa, la acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora en su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Levantar los ramos. Cabe la mano y ya está, no pasa nada. La mano. O para las dos manos, no pasa nada. No pasa nada. Es solo mojar. Gracias. Era la número 1. La línea de ellos no sé qué, sabía ahora. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella, encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así: el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Y respondiendo dijo: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. A ver, venid por aquí. Sí, venid por aquí. Para que, a ver, que llegaron ahora. Pasad por ahí. Venga ahí. Les bendiga. Levantar el ramo, levantarlo. Ya está. Listo. Ya lo tenemos. Ya está. Y María retirando. Vamos a para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Me ha dado una lengua
lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorraló una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó
Por... Y... Exactamente, porque estábamos celebrando la muerte y la resurrección de Jesús, que para nosotros los cristianos es nuestro fundamento. Nos seguimos porque murió por nosotros y resucitó para que nosotros también pudiéramos resucitar. Como es un poco larga, todos aquellos que puedan sentarse, que se sienten, los que no nos sentimos. Yo, si alguno se atreve, 1, 2, 3, 4, por lo menos 5 asientos hay ahí. Si alguno se atreve a venir aquí, pues saben que por lo menos tiene aquí 5 asientos. Estáis invitados que sean por aquí. Y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repetidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí. De forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para derribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la muerte y a la cruz. Pero él dijo: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: cuando os envié sin bolsa, ni alforjas, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: pero ahora el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre uno, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca al sufrir. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo:
si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se le acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo que estaban con él, lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido. Estando a diario en el templo con vosotros, no me predisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara, le preguntaban diciendo: Ave profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí.
Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí, Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de lo que le acusáis, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaron encima, pidiendo a gritos que lo crucificaran, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizaría lo que pedía. Soltó al que lo reclamaba, al que habían metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días y los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron al suelo. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena.
Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo eso. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. No es más que eso, vivir la muerte y la resurrección de Jesús. Nuestro principal aval ante Dios, su Hijo Jesús. Con su muerte nos salvó a todos y con su resurrección nos ha permitido también resucitar un tiempo. Porque Jesús dijo más de una vez: no busquéis entre los muertos al que vive. Si nos aplicamos a cada uno de nosotros, podríamos decir: si no vivimos nuestra fe, seremos turistas que pasamos por la Semana Santa sin vivir. Pues que hemos escuchado la pasión de Jesús, hemos visto su sufrimiento por cada uno de nosotros. Pensemos pues un poco en él. Pensemos cuál es nuestra forma de vivir la Semana Santa, como creyentes o como turistas. La respuesta solo la tenemos cada uno de nosotros. Nos ponemos en pie y rezamos en pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde de venir a juzgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Jesús llegue al mundo entero. Por la Iglesia, por todos los cristianos que aprendemos a vivir con espíritu de amor y de entrega, como Jesús. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los que no conocen a Jesús, que pueden llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, que identificados con la cruz de Jesucristo puedan también gozar de la alegría de la resurrección. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que el deseo de una paz estable, duradera y humanizadora oriente de forma eficaz el trabajo de las instituciones nacionales e internacionales. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos nosotros, reunidos en este Domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Señor Jesús, la oración confiada que te dirigimos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que nosotros también creemos en Él y lo aceptamos en nuestro corazón como el Mesías y Salvador. Levanta. Dos maderos que representando la suerte que le espera a Jesús, en esta semana de pasión, queremos traer al altar estos dos trozos de madera, que entre todos completamos lo que falta a la cruz del Señor, para que su muerte sea salvación para todos. Pan y vino. Finalmente, con el pan y el vino, damos gracias al Señor, porque el Jueves Santo se quedará para siempre con nosotros en el altar. dándole un nombre sobre todo nombre, para que el mundo sepa que los has enviado y nuestras lenguas proclamen Jesucristo es Señor. Humildemente te pedimos que envíes tu Espíritu sobre estos dones y sobre tus siervos, para que el pan y el vino sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, el cual, sentado a la mesa, mientras esperaba a sus discípulos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Igualmente, después de haber cenado, tomó el cáliz de nuevo, te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros
y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hacemos memoria de su muerte y reconociendo que su Hijo, que es Hijo de Dios, de su resurrección, ascensión y glorificación. Y mientras esperamos su glorioso retorno, te ofrecemos el sacrificio de su obediencia, soledad y abandono sufrido por nuestros pecados. Derrama tu bendición sobre el Papa Francisco, nuestro arzobispo Julián y su auxiliar Francisco José. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir la caridad, las angustias y las tristezas, las alegrías y esperanzas de la humanidad, y así mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro y llévanos a la plenitud de la vida en la resurrección. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y recemos todos juntos ahora la única oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y vamos a rezar todos juntos la oración de San Francisco por la paz, pidiéndole especialmente por la paz en Ucrania, que es lo que más cerca nos toca, pero también por la paz en todas aquellas zonas del mundo que nos hemos olvidado de lo que siguen en guerra. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga el amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde hay duda, ponga fe. Donde hay desesperación, ponga esperanza. Donde hay tinieblas, ponga salud. Donde hay tristeza, ponga tu alegría. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, pues dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que Que quitas quitas el el pecado. pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con nosotros. Amén. Sálvame. Un aviso, el que no tenga los horarios de las procesiones y de los actos litúrgicos de la orden tercera pueden recogerlo ahí fuera en un programita. Si no llegan, pregunten a la sacristía que tenemos más programas. Y bueno, les invito a la participación en las procesiones. Las procesiones no solo son un acto folclórico, es una catequesis pública y un testimonio en la calle que damos los cristianos en este tiempo de Semana Santa. Muchas gracias y espero la participación de todos en estos actos. Gracias.